Buenas tardes. Agradecerles a todos por participar en esta capacitación. Es muy gratificante contar con su presencia nuevamente. Bueno, me gustaría un poquito primero comentarle cómo es que estamos trabajando actualmente con ciertos clientes que tienen o distintos rubros, de los cuales ya han venido saliendo su resolución ministerial y que, bueno, les acoge particularmente a ellos. Ante esto se han planteado dos escenarios. El primer escenario es aquellos clientes que ya cuentan con una implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, una ISO 45001-2018, o en su vez la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y el otro escenario es aquellas organizaciones que no tienen implementada la ley, no tienen implementados ciertos requisitos legales básicos que ya nos brinda esta ley que les dije, la 29783. Entonces, ante estos dos escenarios, nosotros hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Justamente en el primer escenario, hemos tenido que actualizar su matriz y per se, hemos tenido que plantear los controles operacionales que le amerita a esa organización. También hemos elaborado su plan para la vigilancia, con lo cual hemos trabajado en base también a la resolución ministerial del sector. Es decir, tenemos clientes de construcción, le aplica la resolución ministerial a 085-2020. Si fuese también el cliente de minería, lo hemos trabajado la resolución ministerial 239 más la resolución ministerial 111 que le corresponde al de minería propiamente. Acto seguido hemos elaborado el acta de aprobación del comité, bueno, para el caso de las empresas que ya han tenido la implementación de seguridad, ellos ya tienen su formato de reuniones con el comité o de informes mensuales para el caso del supervisor de seguridad. Entonces, en ese documento se ha dejado evidenciado la aprobación de este plan y ahorita estamos en la espera de que se active la plataforma para que se pueda subir el SICOVID. También estamos trabajando la capacitación y sensibilización de este plan y de los temas que ameritan en seguridad. Para aquellos clientes que no tienen la ley de seguridad y salud en el trabajo, pues estamos trabajando desde el levantamiento de la información, el análisis de los peligros, riesgos y sus controles, identificando el requisito legal. También estamos elaborando paralelamente este plan, haciendo seguimiento para que el comité, para aquellos clientes que tienen más de 20 trabajadores, conformen su comité y menos de 20 un supervisor de seguridad. Estamos también haciendo la sensibilización y actualmente estamos a la espera de la activación de esa plataforma para que una vez que lo subamos, esperemos la aprobación y empecemos a trabajar las actividades netas. ¿Ok? Ahora vamos un poquito a continuación, vamos a ver cómo vamos a desarrollar la agenda del día de hoy. Bueno, ya Junior les explicó quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo apoyamos a distintas organizaciones. Y esta es la agenda del día de hoy. Como un primer punto vamos a ver las consideraciones legales, acto seguido vamos a ver el procedimiento de inicio de actividades según los requisitos legales indicados por el Poder Ejecutivo. Vamos a ver la integración de los lineamientos específicos. En un punto 4 vamos a ver el ámbito de aplicación, para qué tipo de empresa le es aplicable esta resolución, a quienes no. También vamos a ver el ítem de datos y lugar de la empresa, qué es lo que vamos a colocar dentro del plan en este ítem específico que nos dice la resolución 239. Vamos a ver los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, cómo tenemos que abordar este punto. También en un punto 7 vamos a ver la introducción, cómo nace esto, ¿no? En un punto 8 vamos a ver cuál es el objetivo de la implementación de este plan. Vamos a ver también la nómina de trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Vamos a ver procedimientos obligatorios que ya me da la norma, esta resolución.
En un punto 11 vamos a ver los lineamientos específicos del sector, seguidamente las responsabilidades, ¿no? Responsabilidades del gerente general, del responsable de la empresa, de los colaboradores, de los clientes. Entonces, hay ciertas responsabilidades que tienen que estar tipificadas en este plan. En un punto 13 vamos a ver presupuestos y procesos de adquisición de insumos y seguidamente cuál va a ser este documento a modo de referencia de aprobación que tiene que hacer ya sea el comité o el supervisor de seguridad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bueno, es un poquito dar a conocer los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para la elaboración de este plan para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Asimismo, también contribuir con la prevención del contagio por científicamente llamado SARS-CoV-2 o el COVID-19 en el ámbito laboral. ¿Ok? ¿Cuáles son las consideraciones legales? Tenemos la consideración legal que ha salido hace poco, que es la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. Ahora, esta resolución ministerial, dentro de sus bases, nos habla mucho ya de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que tú tienes que haber tenido implementado esta ley de seguridad y salud en el trabajo para, acto seguido, empezar a trabajar estos lineamientos excepcionales ante esta situación de contingencia. Entonces, por eso hemos querido incluir la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, hemos también colocado aquí el anexo 4, ¿no? Que básicamente nos habla de la estructura que debe contener este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Entonces, en el punto 1 nos habla de datos de la empresa, lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad, que justamente los vamos a ver en los puntos posteriores. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento de inicio de actividades? Tenemos dos fases. La primera fase es la autorización, donde justamente van a lanzar los decretos supremos y el que salió es el 080-2020 PCM, donde nos habla de la reanudación de estas actividades. Luego sale la resolución ministerial, donde ya nos habla de criterios específicos y territoriales. Luego viene la segunda fase. En esta segunda fase nos hablan de los protocolos. Ahí nos hablan del protocolo general, que es justamente esta resolución ministerial 239-2020. Que va de la mano con la resolución ministerial sectorial. Como ya les decía hace un momento, si es que yo soy una constructora, tengo que tomar como base la resolución ministerial 239 más la resolución ministerial 085-2020, que es aplicable directamente a mi sector de construcción. Sin dejar de lado, obviamente, la G050, que ya es el reglamento de construcción, que justamente en una de sus bases también lo menciona. Okay. Teniendo estas dos fases, la empresa va a elaborar y presentar este plan. Este plan va a ser aprobado por el sector y seguidamente se ingresa a la plataforma del SICOBIT. Una vez que ingresamos a la plataforma, nos van a dar la aprobación para que la empresa pueda operar. Una vez que yo con mi empresa estoy ya haciendo mis actividades normales, voy a esperar o de repente puede ser que en ese momento o en un cierto tiempo vengan las entidades fiscalizadoras como es Susalud, Sunafil, hasta los municipios. ¿Ok? Entonces puede ser inspectivo, puede ser en ese momento, puede ser posterior, un par de meses, un par de semanas. Eso es dependiendo ya de estas entidades fiscalizadoras. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la integración de los lineamientos específicos. En esta integración, como les decía, ¿no? Hemos querido aquí identificar los lineamientos por sector y el lineamiento base, ¿no? El lineamiento base es la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. Y si yo soy un sector de construcción, de minería, textil, pesquera, entonces tengo que también adicionar la resolución ministerial que me corresponde a ese sector. Una vez que yo he unificado, he integrado estos dos criterios, entonces voy a poder elaborar este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID por sector, ¿no? Y una vez que tengo este plan, ya seguimos toda la cadena que lo vimos en el anterior slide.
¿Cuál es el ámbito de aplicación? Por ahí leía en las redes sociales, ¿no? Que preguntaban a quién es aplicable, a quiénes no, si yo soy una municipalidad, ¿debería implementar este plan? Entonces, sí, lo que nos dice esta resolución es que tiene que aplicarse para diferentes personas, ya sea natural o jurídica. También puede ser para servidores y funcionarios del sector público y adicionalmente también para personal con vínculo laboral y contractual, ya sea en el sector tanto público como privado, según corresponda. ¿Ok? Entonces, nos quiere decir que es de ámbito global, podríamos decirlo, ¿no? Para todo tipo de sector. Ahora, ya entrándonos al plan, vamos a ver qué es lo que nos dice en datos de la empresa. ¿Cómo vamos a desarrollar este ítem? Aquí vamos a colocar los datos de la organización. Vamos a colocar la razón social de la empresa, vamos a colocar el RUC, cuál es la dirección, la región, la provincia, el distrito, y también cabe resaltar la cantidad de trabajadores que tengo como organización. Ahora, por ahí también veía una consulta donde decían, el plan es para los que están en planilla, y para los que no, o solamente me rijo a los de planilla y no a los contratistas, ¿no? Para el caso de minería y sector de construcción. Pues este plan es de responsabilidad general. Si hablamos de responsabilidades, recordemos que en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla de que la responsabilidad tiene que ser de la alta dirección, es decir, de la gerencia general. No solamente para los que están en mi planilla, sino también para mi contratista, para mis proveedores, para mis clientes en algunos casos. Entonces, es importante llegar hasta ese nivel y también detallarlos en esta primera parte de datos de la empresa. ¿Ok? Entonces, lo vamos a colocar ahí, vamos a desglosar a detalle, punto por punto, con respecto a los datos generales de mi organización. En un punto siguiente, nos habla de datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Aquí lo contemplar es básicamente colocar a detalle quiénes son las personas responsables de velar porque se cumpla este plan de seguridad, plan de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos al responsable de seguridad, ahí yo me he puesto como ejemplo, Gamboa Medina Jocelyn, soy responsable de seguridad, mi profesión es ingeniera industrial. El médico ocupacional, ¿por qué? Porque se va a encargar y va a ser responsable de la vigilancia médica de los trabajadores, se va a encargar también de dar el alta, de identificar a los casos sospechosos, de identificar a aquellos trabajadores que se encuentran dentro de la nómina bajo un riesgo alto, medio, bajo o muy alto, ¿no? Entonces es importante poder detallar quiénes son estos personajes que van a trabajar con respecto a este servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí vamos a mencionar los nombres de estas personas a detalle, y si gustan también el DNI, ¿no? Entonces ahí lo vamos colocando y consolidando de tal forma de que esté claro. Introducción. Bueno, ya todos sabemos que este virus nació, bueno, se voció más o menos en diciembre del 2019, y provino del país de China, de Wuhan, que lo llamaron el nuevo COVID-19. El día 6 de marzo se notificó el primer caso de COVID-19 en el Perú, donde se hicieron cierta identificación y trazabilidad, vigilancia, y seguidamente el 11 de marzo la OMS declaró el estado de pandemia, ¿no? Declaró como pandemia esta enfermedad. Seguidamente, debido al comportamiento epidémico y a la alta transmisibilidad, pues está declarado como un riesgo biológico. En este marco resulta conveniente establecer estos lineamientos justamente para la vigilancia de salud de los trabajadores, estableciéndose los criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia y posterior, ¿no? Porque vamos a tener una antesala, una ejecución propiamente y un después. Entonces, es importantísimo poder identificar todos estos pasos. Objetivos. Tenemos objetivo general y el objetivo específico. El objetivo de este plan es justamente establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de aquellos trabajadores que tienen un riesgo de exposición
al SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo específico, Jocelyn? Bueno, el objetivo específico es establecer estos lineamientos que queden establecidos en un documento que se puedan implementar en las organizaciones. Establecer los lineamientos también para identificar cuáles son esas actividades que voy a considerar para regresar y reincorporar a mi personal. A su vez, también garantizar la sostenibilidad de las medidas de la vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de esta enfermedad del COVID-19. ¿Okay? Aquí podemos contemplar el objetivo general, el objetivo específico, que justamente también es un ítem que nos pide el plan de vigilancia, ¿no? Ahora también vamos a ver la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID. Aquí lo que nos pide es básicamente poder identificar cuáles son estos puestos de trabajo con riesgo de exposición. Tenemos los riesgos de exposición bajo, mediano, alto y muy alto. Entonces, aquí los vamos a clasificar, vamos a identificar también, ya la doctora lo va a explicar más adelante, aquellos riesgos de salud, porque son dos cosas diferentes, los riesgos de salud como los riesgos por la exposición al COVID. Entonces, esta lista la tiene que tener el médico ocupacional, donde hace el monitoreo y vigilancia médica. Y vamos aquí a registrar en este plan cuáles son estos puestos que representan ciertos riesgos, como por ejemplo el supervisor de seguridad representa un riesgo medio. Si contemplásemos de repente el gerente general, un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque no hay mucha interacción. Entonces, de acuerdo a esa determinación, ustedes van a tener una lista de los trabajadores por riesgo de exposición al COVID. ¿Ok? Entonces, aquí es importantísimo poder identificar por puestos de trabajo, listarlos, de repente tenerlos con nombre y apellidos y poder incluirlos dentro de su plan. ¿Ok? También podemos clasificar de repente por descripción, por acción, si de repente presentamos un nivel 1, no ha tenido interacción con casos sospechosos o confirmados, o de repente no ha venido de viaje hace poco, entre otros puntos más que podrían darnos cierta tendencia para poder identificar cuál es el riesgo que le compete a cada puesto de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Procedimientos obligatorios. Tenemos aquí, vamos a identificar, y lo dice claramente en el punto 7.1, que nosotros le hemos querido pasar al 10. ¿Por qué? Porque ya hemos tocado otros puntos adicionales que son de valor dentro de su plan. Y justamente en este punto nos dice limpieza y desinfección de los centros. Aquí tenemos que detallar cuáles son los insumos que voy a utilizar, cuál es la frecuencia de realización de esta limpieza y desinfección. Entonces, por ejemplo, Coama Group se asegura y garantiza que la limpieza y desinfección se lleve a cabo de manera diaria y de todos los ambientes, herramientas y útiles del centro de trabajo. Entonces, voy a establecer cuáles son esas superficies, cuáles son estos ambientes, cuáles son esas áreas, en qué momento van a ser a las 10 de la mañana, va a ser después de comer, van a ser después de las reuniones. Entonces, es conveniente poder identificar estos aspectos en este punto. Y también colocar a detalle, y las responsabilidades también, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables de realizar esta limpieza? Si hablamos de un sector construcción, ¿lo va a hacer el personal de limpieza o lo va a hacer de repente el trabajador, el operador netamente? Porque, ojo, soy yo quien usa las herramientas, y si yo estoy utilizando mi herramienta, es conveniente que yo como trabajador limpie esa herramienta antes de poder pasarla a mi compañero, y que mi compañero sea también el que limpie a su vez al momento de utilizarla, ¿no? Y de esa forma estamos consolidando un control más potente que va a ayudar a mitigar este contagio. Entonces, sí es importante en este punto que se pueda mencionar el insumo, frecuencia, responsabilidades y los tiempos, ¿no? Bueno, y la frecuencia como tal, ¿ok? Entonces, sí, con esto tendríamos abordado este punto. ¿Ok? Ahora voy a dar pase a la doctora Yanet Escobar para que nos pueda seguir compartiendo acerca del siguiente punto, que es justamente de salud ocupacional, ¿no? Que es la identificación de sintomatología COVID, ya sea previo al ingreso del personal, metodología y registros que tenemos que considerar en este punto. Ok, buenas tardes. Les habla la doctora Yanet Escobar. Bueno, en general soy una médico cirujana, tengo la especialidad de la maestría
en salud ocupacional, también tengo una maestría en salud pública, entonces puedo entender desde ambos lados, tanto de la parte ocupacional como la parte pública. He llevado en general varios casos, ¿no? He visto dentro de mi centro de labores casos en general que parecen por estos tiempos un poco a veces difícil de poder interpretarlos, pero debido nosotros a la coherencia, a la experiencia prácticamente del médico, quien ahora pues está frente ¿no? a tantos casos en realidad y poder un poco ver la parte legal, porque la parte ocupacional, como bien decía la ingeniera, ¿no? Tiene que ver mucho con la parte en general, no solo laboral, sino la parte de salud. Es ver también el ámbito de la parte psicosocial, ¿no? Porque nosotros podemos ver a los pacientes, podemos ver casos de ellos en los cuales, ¿no? Al final de cuentas, nosotros tenemos que darle el soporte clínico, el soporte médico, el soporte mental, ¿no? En su proceso, tanto justamente en la identificación, ¿no? de los casos, ¿no? En estos casos leves, o también ayudarlos a que ellos puedan llevar una cuarentena o un aislamiento de la mejor manera. Eso es lo más importante. Bien, como parte para seguir justamente en lo que estaba comentando la ingeniera, nosotros tenemos 7 lineamientos en base a la ley, la resolución ministerial 239/2020. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿No? Procedimientos obligatorios. Hablamos de la identificación de sintomatología COVID previo al ingreso al centro de trabajo, ¿no? Cómo poder, qué personal debo tener, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué metodología, qué registro, ¿no? En general podemos pensar, pero ¿y ahora la empresa me pide un médico, me pide un enfermero? El punto, ahora, bueno, voy a definirles más adelante cómo es el tema con enfermero y médico. Lo que deseo ahora es compartir los procedimientos y en base justamente a ¿no? a la experiencia que también he podido recoger, ¿no? De las empresas en las cuales laboro, ¿no? Poder ayudarlos un poco, ¿no? Que estos puedan, ¿no? Ser de su entendimiento lo más sencillo posible, ¿no? Es lo más importante. Bien, justamente lo que hablaba la ingeniera, ¿no? En la parte de definiciones operativas, ¿no? Los puestos de trabajo con riesgo de exposición. Nosotros como médicos sabemos que en una empresa de salud, en una empresa X, ¿no? Hay trabajadores que tienen que hacer sus exámenes ocupacionales cada 2 años, cada año, dependiendo su nivel de riesgo. En base a estos exámenes ocupacionales, o el médico en su empresa, quizás que viene por horas, que está días X, de repente tiene sus exámenes ocupacionales lo más actual posible, puede definir en base a ello y poder catalogar en base a los factores de riesgo. Ya la ley ha dado, ¿no? Los factores de riesgo del personal. ¿Qué es un factor de riesgo del personal? Que sea mayor de 60, que sea hipertenso, diabético, que tenga estados de inmunosupresión, que tenga, ¿no? Cáncer, ¿no? En general son comorbilidades, ¿no? Obeso, claro. La OMS en general, y discrepo un poco también porque la OMS me habla de obesos mórbidos, ¿no? Mayor de un IMC de 40. Acá en Perú nosotros tenemos, acá prácticamente han definido un factor de riesgo, el IMC mayor de 30, o sea, obeso grado 1, mientras que en la OMS definen a obeso grado 3. Entonces, acá en el Perú, pues, tenemos, y como escuchaba varios empleadores, mi personal, ¿no? Es un personal robusto, es un personal, ¿no? Es un personal que en general es un poco de sobrepeso, sale un poquito más. Entonces, ¿cómo hago con ese personal, no? Es obeso al final, ¿no? Entonces, como se dan cuenta aquí, ¿no? En la parte de las comorbilidades que vamos a tocarlo luego, y los factores de riesgo, tenemos que también contemplar a estos señores, ¿no? Con este tipo de datos de la obesidad. Bien, continuando con la parte de identificación a la exposición, al riesgo de exposición, obviamente las definiciones de riesgo con exposición se refieren a definiciones, ¿no? Si son de repente de bajo riesgo, mediano riesgo, alto y muy alto. Se dice, por ejemplo, ¿no? Que
Cuando cada trabajador se reincorpora, dentro de la ley habla de una ficha de sintomatología, el anexo número 2 que tiene carácter declarativo, en la cual dice debe ser respondida en su totalidad. En general, si yo me baso, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, yo voy a, en general, a ver que esta ficha de sintomatología me habla sobre el nombre, ¿no?, de la persona que debe ser llenado, ¿no?, el RUC de la persona, su tipo de trabajo en general, y va a contestar preguntas en general rápidas y sencillas, ¿no? ¿Qué son las preguntas que va a contestar en general? Las preguntas que él contesta en general son, por ejemplo, como dice aquí, ¿no?, si usted ha tenido fiebre, si ha tenido tos, si ha tenido expectoración, ¿no?, en general, ¿no? Y esto obviamente, ¿no?, son síntomas que tiene que decirlos a la entrada del trabajo, ¿no? En general, como él me comentaba, ¿no?, esta tabla, que es una ficha que el personal prácticamente al momento de ingresar, después de la toma de la temperatura, va a ingresar con esta declaración jurada, en general, por decirlo así, ¿no? Viene el trabajador, ¿no? Entonces, en ese momento le hacen la toma de temperatura. Después de eso va a llenar una declaración, en este caso un anexo número 2, donde esté la identificación de síntomas y signos. Obviamente, empezando, ¿no?, si has tenido sensación de alza térmica o fiebre no cuantificada, si has tenido tos, de repente has estornudado, de repente tienes flema, de repente has tenido contacto con alguna persona sospechosa, confirmada en este caso, y si tienes alguna condición médica. Específicamente está diciendo si tú tienes alguna condición, eres hipertenso, eres diabético, tienes algún problema X, si es que estás medicado actualmente en general, ¿no? Donde ahí después pone su fecha y su firma. Este anexo en general es un anexo básico. Ojo que también yo he visto en mi experiencia en la empresa, ¿no?, que he visto también pacientes que les preguntan, ¿y has tenido diarrea? Ojo que la diarrea está dentro de los síntomas que más o menos coge el 30%. Bien, como les comentaba, ¿no? En general, el personal, ¿no?, que dentro de los síntomas acá, bueno, no todos se han puesto, pero les comento más o menos que un 30% de pacientes que tienen COVID, ¿no?, reaccionan no con el sistema respiratorio, reaccionan con el estómago. Comienzan a generar diarrea, náuseas, incluso, ¿no?, dicen de un día a otro, ¿sabe qué? No siento la comida, como me decía un paciente, hoy día mi esposa me hizo, ¿no?, una comida y parecía que estuviese mascando corcho, ¿no? Entonces, decía que, ¿cómo va a masticar usted corcho? Sí, porque no tenía el sabor, no estaba el salado, luego me dio un café y lo sentí, ni siquiera sentí el amargor ni el dulce. Entonces, ustedes se darán cuenta, esta ficha se puede confeccionar de una manera mejor para que pueda ser un poquito más amplia. Yo, en mi parecer, y yo, en general, dentro de mi punto de vista, ¿no?, puedo decir de que también, aparte de estos síntomas, yo le pondría incluso, ¿no?, un tema de si el paciente ha tenido un tema de diarrea o si tiene obviamente algún síntoma estomacal. En el momento, por ejemplo, de la temperatura, ¿no?, el control de la temperatura corporal, ¿no?, obviamente la mayoría, ¿no?, está optando por tener termómetros infrarrojos, ¿no?, termómetros, ¿no?, que pueden ser infrarrojos, ¿no?, de contacto digital a nivel de la frente, ¿no?, a unos 10 centímetros de la frente, o si no también los termómetros ópticos también a nivel del oído, donde se puede obviamente, ¿no?, tener la temperatura en 2 en 3 segundos, suficiente, ¿no? Eso también. Luego, habla, por ejemplo, también de los procedimientos dentro de las pruebas serológicas o rápidas, o la molecular para el COVID, en este caso, para puestos en general, ¿no? No, en general pueden ser mínimo de 3. Yo he probado hasta de 10 centímetros y de todas maneras coge la temperatura. Sí coge, en general. No necesita estar muy cerca en general, pero sí en realidad es un punto. Ahora, importante también saber de que las pruebas serológicas o moleculares que habla aquí en la parte de los procedimientos, habla sobre para personal que uno identifica como exposición de mediano riesgo hacia arriba, es decir, personal que tiene contacto, hablamos de vigilantes, recepcionistas en general, aquellos puestos en los cuales no de repente no hay mucha cercanía con personal, no es contacto frecuente, estás distanciado, trabajas solo, personal de limpieza que no es de hospital, sino es un personal de limpieza que está dentro, de repente limpiando oficinas, es un personal de bajo riesgo,
¿no? Entonces, a esos señores quedan a potestad del profesional de la salud, ¿no? A potestad para que puedas tomarle la prueba, ¿no? Serológica, si es que amerita hacerlo, o simplemente seguir la normativa que dice a partir de los que son de mediano riesgo en adelante, ¿no? Lo que se requiere, como preguntaban por aquí, es que sí, el termómetro, definitivamente, lo ideal es que no sea de mercurio, porque en realidad estar desinfectando un termómetro, esperar que sean, pues, 5 minutos de toma y después esperar, en general no, la mayoría está optando, ¿no?, por termómetros de contacto digital, en este caso, ¿no?, que pueden justamente estar hacia la frente o hacia el oído, ¿no?, para poder tomar la temperatura, ya que se tiene que minimizar el riesgo de la exposición, ¿no?, el riesgo de contacto. Esto es importantísimo. Obviamente, hay empresas que optan por ser más extremas en el sentido del control de sus trabajadores. Hay empresas que confinan al trabajador. Tengo una empresa donde el trabajador va a entrar 30 días, le van a hacer la prueba al entrar y después lo van a dejar 7 días adentro y le van a volver a tomar prueba. Como le digo, es potestad del trabajador ver sus riesgos, ¿no? Ver obviamente, ¿no?, sus posibilidades también. Acordémonos que la prueba rápida o la molecular, pues, en este caso, bueno, la prueba rápida, en este caso te da los anticuerpos, ¿no? Entonces deben ser hechas, obviamente, definiendo. El ingeniero de seguridad tiene la potestad de poder diferenciar y poder ver los riesgos de exposición del trabajo, ¿no? Y el médico, esta información se cruza con la información que le da el médico. Acordémonos que ahorita estamos en un estado de emergencia por 90 días, tenemos hasta el 9 de junio en general, dejar en cuarentena, entre comillas, al personal de riesgo, ¿no?, que ya les comenté quiénes son, ¿no? Mientras que cuando ya pasa el 9 de junio, este personal de riesgo, entiéndase por personal 60 años, personal obeso, personal diabético, hipertenso, van a regresar bajo ciertas condiciones para poder disminuir, ¿no?, condiciones que disminuyan su exposición en el riesgo en el trabajo. Eso es importante. En general, los procedimientos obligatorios, ¿no?, que habla, por ejemplo, ¿no?, si es que yo encontrase, por ejemplo, a un paciente X, ¿no?, sospechoso, ¿no?, sospechoso de repente, ¿no?, en el momento que yo le tomo la temperatura, yo veo que la ley dice 38 grados, ¿no?, en la ley 239, ¿no?, en el del Ministerio de Energía y Minas, para lo que son minas, son más estrictos, hablan de 37.5. Entonces hay una pequeña diferencia. Yo me iría por el 37.57, ¿por qué? Porque no voy a esperar que venga con 38 grados para decir, señor, quédese a un costado, ¿no? En general no debería ser, ¿no? Deberíamos tomar precauciones, extremar un poco para poder identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si es que yo veo al personal que viene y en ese caso refiere una de la ficha que les he presentado, refiere a la sintomatología, ¿no?, en este caso la sintomatología, alguna de estas sintomatologías en general, más incluso tuviese la fiebre, ¿no?, en el momento que yo estoy haciendo la toma de temperatura temprano y haciendo su chequeo, preguntándole, lo separo a un costado obviamente y aplico una ficha epidemiológica. La ficha epidemiológica establecida por MINSA y está, ¿no?, en este caso es la 183, ahí pueden encontrar los formatos, del formato de triaje para casos sospechosos, ¿no?, se pueden encontrar los formatos de toma de muestra, etcétera, etcétera, pero lo que pide la norma es justamente una ficha epidemiológica de esta naturaleza. Luego, obviamente, la ley dice que tienen que enviarte a tomarte una prueba serológica o molecular. Si hablamos de la realidad en general del Perú, a veces acceder a esta prueba o lo haces generalmente por la vía particular, o si puedes llamar al MINSA, puedes llamar a Salud, y si es atendida tu llamada, pueden programarte tu prueba, ¿no?, lo más rápido que se pueda, ¿no? Obviamente uno tiene que identificar contactos en el domicilio, ¿no?, en este caso, para poder saber con qué, ¿no?, qué personal de su familia pudiera estar en riesgo y obviamente aconsejarle los aislamientos respectivos, ¿no? Y como dice en la parte 4, ¿no?, comunicar a la autoridad de salud. Como le decía, puedes comunicar a MINSA de Salud, ¿no?, con el fin de poder encontrar la ayuda pertinente. Obviamente, si vemos que es un caso, ¿no?, el trabajador va a su casa, va a llamar y obviamente no va a esperar pues que tenga una fiebre de 38, 3 días seguidos, 39, y va a seguir llamando, va a tener que acercarse a un centro de salud en este caso, ¿no? Pero lo que se quiere es
cumplir con la normativa, que es justamente aplicación de ficha, ver contactos, ¿no? Obviamente darle, ¿no? En general, aplicación de la prueba serológica o molecular, que es el hisopado, ¿no? Y comunicar a la autoridad competente. Bien, siguiente. Bien, tenemos acá más que todo para poder, dentro de la norma, hay la norma de manejo clínico de pacientes, ¿no? La 193/2020, donde dieron justamente el manejo clínico. Y más que todo para poder indicarles cómo vemos a un caso sospechoso. Habla de una persona con infección respiratoria aguda que presenta 2 o más de los síntomas que aquí les vengo a ver. Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre y contacto con un caso confirmado de COVID dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas, que ha tenido un historial de viaje, de repente no ha viajado, ¿no? Bueno, en este caso no está en cuarentena, nadie ha viajado, ¿no? O que ha viajado a otras ciudades del Perú, ¿no? En general, ¿no? 14 días antes de los síntomas. Obviamente el personal que viene a trabajar no va a venir con dificultad para respirar porque si no ya no va a venir. Lo más común en la cual puede llegar al trabajo es tosiendo, amanecí con un poco de dolor de garganta, un poco de tos, estoy un poco acatarrada. Entonces, nosotros a ese paciente ya lo definimos entre comillas como sospechoso, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? O por último, otro sospechoso es una persona que ya tiene una fiebre superior a 38, tos y dificultad respiratoria que requiere hospitalización, ya son los casos ya en que entramos a casos moderados, ¿no? A severos donde tienen que ir a hospitalizarse. Nosotros vamos a ver quizás en el trabajo, vamos a poder ver a personal que está totalmente asintomático, o sea, que no demuestra absolutamente nada, que viene con una de estas sintomatologías, un dolor de garganta, una congestión, y obviamente, ¿no? Puede, ¿no? En general podría confundirse, puede ser, ¿no? Puede tener COVID, pero todos somos sospechosos, obviamente, puede tener infección respiratoria viral, en general, un sintomático respiratorio de origen viral. Entonces, nosotros tenemos que ser bien congruentes al momento de definirlo como un caso sospechoso. Bien, siguiente, por favor. Bien, igualmente, ¿no? Yo hablamos de casos confirmados, por ejemplo, ¿no? Los casos confirmados también son casos sospechosos que se han hecho pruebas, ¿no? En este caso hay una prueba rápida que es la IgM, la IgG, ¿no? O es un contacto asintomático con una prueba de laboratorio positiva para COVID, dentro de los casos confirmados. Y si hablamos de descartados, ¿a quiénes considero yo descartados? Quiere decir, las pruebas para descarte en general se basan, ¿no? Dice acá, casos sospechosos son 2 resultados negativos de una prueba rápida que yo me hago de repente un lunes, al otro lunes, son 7 días después, y si sale 2 veces negativos entre la primera, ¿no? 7 días entre la primera y la segunda semana, lo considero negativo, ¿no? En casos descartados. Y como caso sospechoso, ¿no? También descartado, ¿quién es? Aquel que se hace una prueba rápida en este caso, ¿no? Para IgG, IgM, ¿no? Con 2 resultados negativos, ¿no? Justamente de la prueba de PCR, que es justamente la prueba molecular en un tiempo de 3 días, ¿no? En general, bueno, es un poco explicarles, pero el punto importante es que tú debes tener una prueba rápida negativa en un primer momento, luego 7 días después tienes otra prueba negativa, entonces como prueba rápida, entonces prácticamente estás descartando la prueba. O te haces una serología, en este caso un hisopado, perdón, una molecular, ¿no? En un tiempo de 3 días entre la primera y la segunda, y además, dicen, un resultado negativo en la prueba rápida. Es un poquito más complejo, pero el punto para hacerles entender, y lo más rápido es, si yo me hago hoy día lunes, el otro lunes me sale negativo, yo descarto. Es lo más, ¿no? Lo más básico que puedo explicarles. Bien, siguiente, por favor. Bien, en general, acá le hago un pequeño flujograma en general para poder ver cómo es que yo identifico al personal, en este caso trabajador, con un supuesto COVID, ¿no? Yo tengo que avisar en este caso, yo identifico el personal de salud quien esté tomando la prueba
¿no? Quien en ese momento tome la prueba y le haga una ficha así rápida y vea que el personal es sospechoso, yo tengo que avisar obviamente, ¿no? Al supervisor, al ingeniero, al médico si se encuentra en general, ¿no? Como dice la ley, ¿no? Comunica a la autoridad de salud, hago el registro correspondiente, obviamente, ¿no? El registro que hace la ficha epidemiológica y justamente acá en el flujograma habla, ¿no? Lo que yo debo hacer, si voy a derivarlo a hacer la prueba serológica o la prueba rápida, dependiendo también si se comunican con salud o MINSA y dicen, bueno, señor José, ¿sabe qué? Vamos a hacerle la prueba rápida o vamos a hacerle el hisopado. Entonces, hay dos casos, ¿no? O sales negativo o sales positivo, ¿no? En estos casos, ¿no? Según en el flujograma, este personal se va, si es un caso leve, va a aislamiento, ¿no? Con las medidas sintomáticas, si es un caso moderado, severo, ya va a requerir hospitalización. Obviamente, ante estos casos, tiene obviamente que estar monitoreando, ¿no? La parte del área de recursos humanos, el área médica, el área de salud, monitoreando que el personal de trabajo esté en buenas condiciones, siendo un caso leve, ¿no? Porque de todas maneras hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle monitoreo para ver cómo se encuentra. Y luego de esto, ya pasado sus periodos de aislamiento, como dice aquí, la evaluación, ¿no? Se hace una evaluación clínica del trabajador 14 días después de un caso leve o 14 días después del alta del personal que ha estado en hospitalización. Y luego, ¿no? Lo ideal, ¿no? Es identificar otra vez, ¿no? Hacer una prueba rápida para ver cómo se encuentra, cómo están esos anticuerpos o cómo está la serología. Ojo que también uno dice, no, pero yo le he hecho el hisopado un primero de abril y el 30 de abril vuelve a salir positivo. Sí, pero hay que ver también la carga viral que tiene no es distinta al primer día que al final del mes. La carga viral no va a ser la misma, obviamente, entre comillas, tiene virus, pero es casi, entre comillas, contagia mucho menos. Entonces, ahí habría que reevaluarlo médicamente para ver dónde se encuentra, si es posible, como dice la ley, ponerlo en trabajo remoto, o si es posible, ya lo haces ingresar y trabaja en una zona que esté aislado, ¿no? Dependiendo, como le digo mucho, las condiciones, el área de trabajo, ¿no? Cómo es que se puede hacer que ese trabajador se pueda reincorporar. Bien, obviamente la parte del lavado de manos es importante. La OMS, en realidad, la OMS es bien enfática en decir que hay que lavarse la mano, ¿no? Cantando Happy Birthday 2 veces, ¿no? O decir, bueno, vamos a lavarte las manos 40, 60 segundos, ¿no? Con todas las indicaciones. Obviamente, el personal no está acostumbrado a que abres un grifo, te lavas la mano y vuelves a cerrar con tu misma mano el grifo y el grifo ya te vuelve a ensuciar las manos. En general, lo que debe hacerse, pues, es lávate las manos, ¿no? Bien lavadas tus manos en general, ¿no? Te lavas las manos, ¿no? Haces un buen lavado de manos, ¿no? Tratando justamente de, si es posible, ¿no? El ingeniero de seguridad puede hacer como le digo, ¿no? Una visita inopinada de repente en un lavabo que está ahí, ¿no? Y hay que incluir, ¿no? Hacer justamente capacitaciones sensibilizando al personal para poder justamente hacer un buen lavado de manos, ayudando justamente a que se pueda, ¿no? Hacer un buen uso del jabón, ¿no? Es lavar el dorso, lavar los nudillos, es lavar justamente, ¿no? Los pulgares, ¿no? Es lavar el dorso de los dedos, entre dedos en general, y luego con el papel que secas cierras el grifo, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿no? ¿Para qué? Para justamente ayudar a que todo el arrastre, ¿no? Con el jabón, que no necesita ser un jabón antibacterial, porque en general la OMS dice jabón, ¿no? Estos son una solución en las cuales puede arrastrar y ayudar a desinfectar, a disminuir, ¿no? La cantidad de bacterias o virus que pueda, ¿no? Haber en las manos cuando se encuentran visiblemente sucias. Bien, en general, la sensibilización, ¿no? La sensibilización en general en la ley es bien clara, ¿no? Obviamente hay que mantener el distanciamiento físico que hablamos ahora, ¿no? Mínimo de 1 metro, ¿no? Si usted quiere, puede ser 1.5 en general. Hay que concientizar al personal,
no, por favor, eso es importante, mira, por favor, no te toques el rostro, no estás haciendo tu trabajo y deseas tocarte el rostro, ¿no? Ve al baño, lávate y puedes tocártelo, porque el punto clave está en la entrada a nivel de las mucosas, ¿no? A nivel de boca, nariz, ojos, conjuntivas. Entonces son zonas bien sensibles en las cuales justamente pueden, ¿no? Entrar estos virus en general, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos que ver también, ¿no? Que al momento tenemos que tomar la sensibilización. Señor, sabe que si usted tiene algún problema, si usted tiene algún problema de salud, tos, garganta, X, no, mejor dicho, no se quede callado, hable tempranamente de sus síntomas, comunique, porque cuanto más temprano comuniques, obviamente tu salud no se va a ver menos comprometida. Hay personal que a veces no desea hablar porque creen de repente que puedan no sé, pues puedan despedirlos, puedan, no sé, en general. Entonces, esto hay que concientizar al personal que su salud y su salud es primero y deben informar con premura sobre estos síntomas que pudieran tener. Bien. Obviamente, si nosotros hablamos de medidas de aplicación colectiva, aquí estamos hablando, pues, de incluso desde el momento que llegas, ¿no? Cuando, ¿no? La fila, obviamente va a haber pues una fila en la cual va a estar entrando el personal y mantenerse una distancia, ¿no? Una distancia relativamente, ¿no? Que sea aceptable para que evites justamente, ¿no? La proliferación de algún tipo de virus, ¿no? En general sea virus del COVID, sea virus de, ¿no? De virus respiratorio por influenza, por resfrío, XX, ¿no? El punto importante es que cada empresa obviamente es quien al momento del ingreso puede poner, pues, incluso ponen, hacen túneles que desinfectan, que obviamente de DIGESE ha dicho que no son buenos, puesto que estos también no ayudan porque tienen a veces soluciones de alcohol con lejía y puede caerte a los ojos y puede provocar una quemadura química en general. Entonces también como que no está tan, no fue muy aceptado, ¿no? Por la DIGESA. Por otro lado, hay empresas que pueden tener de repente un pediluvio, como dice aquí, para la desinfección de calzados, ¿no? En general, todo el personal, por ley, sabemos que es obligatorio el uso de mascarillas. Van a venir a su trabajo con la mascarilla y luego, cuando ingresen, van a tener que cambiarse la mascarilla, ¿no? Se la van a cambiar y después de la salida van a salir con las mascarillas que han venido de sus casas, ¿no? En general, siempre las áreas ventiladas, en general, ¿no? Respetando igualmente, si es que la empresa tiene, lo ideal es que puedan comer dentro de la empresa, que puedan traer su comida, sus utensilios propios, no deben compartir, ¿no? sus refrescos en general, ¿no? Todo debe ser de uno solo en general, ¿no? Igual las mesas deben estar separadas, igualmente tú comes, debes comer, no debes hablar con otra persona, puesto que estás, entre comillas, vulnerable porque ya no tienes la mascarilla, te lo retiras, vas a comer, entonces si tú vas a comer no puedes hablar con otra persona para evitar algún tipo de posible infección. Igualmente, si hablamos en oficinas, ¿no? Cada personal debe tener sus útiles de escritorio, ¿no? Asearlos, ¿no? Regularmente, esos útiles, desinfectarlos, tratar de no prestar sus útiles, tenerlos dentro de, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que evitar cualquier tipo de exposición, ¿no? Al riesgo de contagio. Bien. Igualmente, lo que hablamos, ¿no? Las capacitaciones que hace el área de seguridad va a tener que ser bien concisas, en áreas bien ventiladas, si es que va a haber áreas, entre comillas, cerradas con un aforo del 50%, limpiar antes y después de haber utilizado el área. Tiene que ser lo más sencillo y lo más ágil posible para evitar algún punto de infección. En las medidas de protección personal, generalmente, ¿no? Lo que hablamos es cómo es que va a utilizar, o sea, dependiendo justamente de la exposición de riesgo al trabajo, están los EPPs. Los EPPs se han dado de tal manera, en este caso, mascarilla quirúrgica. Yo también me pregunto, ¿no? ¿Dónde quedaron las mascarillas comunitarias, ¿no? Que también el gobierno dio la norma técnica y dijo, bueno,
vamos a utilizar la mascarilla comunitaria. La mascarilla comunitaria no es mala, a mi parecer, ¿no? A un administrativo, si le voy a poner una mascarilla quirúrgica en general, yo puedo decir, bueno, ¿no? Es descartable, se la pongo y se la retiro, pero la mascarilla comunitaria, entre comillas, tendría casi un similar, no es igual, pero protege. ¿Por qué? Porque de todas maneras estamos en un ambiente de administrativos donde no hay mucho contacto, estamos, entre comillas, lejanos, ¿no? Y a mi parecer, obviamente, ¿no? Se han podido ¿no? adicionar otro tipo de mascarillas aparte de la quirúrgica, que obviamente van a llevar, según ley, todo el personal que tiene exposición de trabajo de bajo riesgo, ¿no? Hablamos ya de los respiradores en general, ¿no? Para el personal que tiene, obviamente, ¿no? Un trabajo de mediano, de alto riesgo para arriba. Bien, entonces, si ustedes se darán cuenta aquí en esta tablita, ¿no? Están pues los operativos, los EPPs obviamente se han considerado también en base a su riesgo de exposición, a lo que generalmente utilizan, dependiendo sus puestos de trabajo en general, tanto el área de seguridad con la norma en mano va a poder definir cuál es el mejor EPP para el área que va a operar el trabajador. Bien. La parte de la vigilancia permanente de las comorbilidades corresponde, bueno, aquí hemos puesto la parte de profesional de la salud, quienes están vigilando en general. Se habla de las empresas que son de alto, ¿no? Con riesgo, sin riesgo, que llevan SCTR, que no llevan SCTR. Habla sobre el empleador, que tiene menos de 20 trabajadores, ojo, hasta 20 trabajadores en general, y obviamente no están incluidos ¿no? Que son empresas de bajo riesgo. El empleador es quien va a hacer las veces de poder tomar la temperatura, entre comillas, ¿no? Con otros ayudantes que pueda tener para poderse ellos ¿no? reunir y poder ¿no? ver las funciones que puedan realizar, ¿no? Coordinarse, distribuirse las funciones para que el personal pueda estar, entre comillas, controlado. Mientras que en los centros de trabajo que están incluidos en actividades de riesgo, obviamente, aquí sí habla de un enfermero. No me dicen la norma, obviamente, si es un enfermero licenciado, si es un enfermero técnico, me habla la norma de que es un enfermero que puede estar un máximo de 36 horas semanales. No me pide un mínimo tampoco. Lo ideal es que esté pues en los momentos más críticos cuando los trabajadores estén entrando al área de trabajo, en el momento de la medición de la temperatura, en el momento de poder chequear las fichas, de poder informar al personal que está obviamente como caso sospechoso. Entonces el enfermero cumple de estas funciones y puede ayudar bastante, ¿no? Ahora, obviamente que en las empresas más grandes, que hablamos de 101 trabajadores en adelante, están solicitando un médico, pero el médico igualmente cumple máximo 18 horas a la semana, entre comillas, ¿no? Y no hay un mínimo tampoco, no dice un mínimo, pero máximo 18 horas a la semana, y en caso de los enfermeros, ¿no? Que cumplen un máximo de 36 horas a la semana. No, obviamente en la norma no dice si es que tiene un mínimo de horas en general, ¿no? Eso tiene que ser bien dispuesto en general, conversando obviamente con su área ocupacional, viendo el riesgo, viendo la cantidad de trabajadores, viendo dónde se van a desempeñar. Entonces obviamente van a haber empresas que van a requerirlo de una a más horas, ¿no? En general, no, 2, 3, 4 horas, dependiendo cuáles son sus riesgos. En general, como les comentaba, esto es prácticamente un poco de lo mismo, pero lo importante es que la vigilancia debe ser permanente. O sea, todos los días tenemos que estar midiendo la temperatura, viendo si el personal es sospechoso, preguntándole, ¿sabe qué señora ha tenido tos, ha tenido, ¿no? De repente congestión nasal, ¿no? Entonces, más o menos con la clínica uno ya va a saber más o menos a qué paciente, a qué trabajador nos estamos enfrentando, ¿no? Igualmente, nosotros como profesional de la salud, ¿no? Sea el enfermero que esté en una planta, sea el médico y enfermero o viceversa en general, ellos son responsables de que esta toma y registro se realice diariamente en general, ¿no? Como les comento, la norma habla de 38 grados, ¿no? Yo me iría un poquito más allá a unos 37.5 grados en general, ¿no? Obviamente que la toma de temperatura, según ley, se toma antes y al finalizar la jornada, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Igualmente, ¿no?
En general, ya hemos conversado sobre este tipo de la parte de aplicación de la ficha epidemiológica. Yo entro con un paciente, ¿no? Entro con un trabajador, el trabajador me presenta sintomatología, aparte tiene fiebre, yo lo separo del grupo, le hago la ficha epidemiológica, después de eso veo los contactos, si es que está, obviamente, si es que sigue trabajando, por ejemplo, ¿no? Ha trabajado toda la semana, 2, 3 semanas, y de repente viene y ha estado trabajando con sus compañeros y me dice, hoy día he tenido fiebre, estoy un poco malo, se para a un costado, entonces ya no voy a averiguar contactos de domicilio, y no voy a averiguar contactos de trabajo, ya, no en general, no, contacto de trabajos, aparte del domicilio. ¿Por qué? Porque el trabajador ya viene elaborando varias semanas, varios días dentro de la empresa. Entonces, obviamente, como les digo, aquí ya los contactos se agrandan, no solamente es trabajo, no solamente es domicilio. Lo que sí es importante, y eso sí, recalcarlo también dentro de mis colegas, siempre es el consenso de decir, el trabajador tiene que estar lo mejor protegido posible para que, incluso, ¿no?, sabiendo que hay un personal que ha salido positivo y tus contactos obviamente estén, ¿no?, más o menos cercanos a ti, ¿no?, quepe la mínima posibilidad de que no haya algún riesgo de que se hayan podido contagiar. Son sospechosos, sí, pero no tan sospechosos como que no le hubieras dado los implementos, como que no le hubieras dado la capacitación, la sensibilización. Tenemos que tratar de hacer contención y protección del trabajador para que si alguien de ellos se infecte, tus contactos, los que estén cercas, no estén, ¿no?, con el temor de haber sido contagiados. ¿Por qué? Porque ellos también se han cuidado, han mantenido su distanciamiento. Yo no podré decir, yo que he atendido pacientes con COVID, ¿no?, y yo los he tenido a una distancia, no he podido tomar mis precauciones, en general me he lavado las manos, ¿no? Soy un sospechoso, sí, pero obviamente tengo la seguridad, por lo menos, que no, que es mínimo mi riesgo, ¿no?, para que yo me pueda contagiar. Entonces, a eso queremos llegar al final, ¿no?, que el trabajador tenga las medidas, los implementos, la capacitación, la sensibilización, de tal manera que su riesgo sea mínimo, para que si alguien sale contagiado por X motivos, porque pasó en casa, por X cosas, la parte, ¿no?, la parte del personal no tenga ese temor de decir ya me contagié. ¿Por qué? Porque ha habido medidas de contención que se han tomado, ¿no?, en estos casos, ¿no? Como les comentaba, había una preguntilla por ahí, las medidas de temperatura, ojo que si no toma la temperatura al inicio, ¿no? En general, como les digo, mucho responde al empleador cómo es que desea que el personal de salud, en este caso el enfermero, para las empresas pequeñas, puedan estar distribuidos en sus tiempos y horarios como tenga la necesidad de hacerlo. A la salida no va a estar quizás el técnico, porque no va a estar tantas horas probablemente, y puede hacerlo un personal de vigilancia. Entonces, en general, como le digo, la ley no te dice exactamente, tiene que haber el personal técnico desde la mañana hasta la tarde. Eso no lo dice en general. Dentro también de la parte de los lineamientos, habla de, obviamente, medidas de soporte a nivel del tema, ¿no?, de la carga mental, la salud mental del trabajador, ¿no? Obviamente, el hecho de estar, pues, en cuarentena, empresas que van a retornar después de quincena de marzo hasta ahora, obviamente ha significado un encierro, ha significado, ¿no?, en general, que haya habido un proceso, ¿no?, no se ha sugestionado, ¿no?, ha estado ansioso, temeroso. Entonces, en general, lo importante es tratar de mantener una comunicación constructiva. No es el punto de decir, hablarle, mira, hoy día se han muerto tantas personas, hoy día se infectaron tantos, por si acaso. Entonces, en general, sabemos que no llegamos ni al pico todavía en general. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Lo que sí podemos es darle información constructiva. Mira, ¿sabes qué? Si te cuidas, vamos a estar sacando tratamientos nuevos, estamos con medicamentos que se están probando, con los antivirales, con las vacunas que están en prueba, hay vacunas que están, pues, en procesos, ¿no?, ya en fase 1, en fases clínicas, ¿no? Entonces, ¿no?, darle información constructiva, ¿no?, alentarlos en general, ¿no? Si es que están hablando de repente, sí, pero al final, como dicen, ¿no?, todos nos vamos a contagiar.
tampoco es el tema de ser así, sino que nosotros debemos decir, hay que cuidarnos para no contagiarnos, hay que cuidarnos y vamos a estar bien, vamos a proteger a nuestras familias, a nuestras personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos en general, ¿no? Complementémonos, ¿no? Hoy día estás muy bien, qué bien te ves, estás bien, mira qué bien verte hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que darle una ayuda. Igualmente, ¿no? Aquel personal, por ejemplo, que esté de repente en un, ¿no? De repente en aislamiento, ¿no? El área de recursos humanos, el área de bienestar social va a llamar, ¿cómo se encuentra usted, señor? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo va su caso? ¿Se va a mejorar? No se preocupe, todo está bien. Entonces, en general, ¿no? Es poder ayudar un poco a disminuir, ¿no? La ansiedad que pueda tener el trabajador dentro, ¿no? Tanto en el área de labores, ¿no? Con sus compañeros, como también hacerlo en un tema de aislamiento, ¿no? Igualmente, ¿no? Aquellos trabajadores que tengan una discapacidad, ¿no? Entonces también poder conversarles a su manera, haciéndole entender, obviamente, ¿no? Conversándoles para que ellos puedan en general entenderlo, ¿no? Entender, ¿no? Que estamos ante una pandemia, que, ¿no? En general vamos a seguir nosotros ayudándolos, ¿no? Protegiéndolos con sus EPPs, que no haya ningún problema, porque ellos son de especial cuidado en general. Las consideraciones para el regreso. El regreso en general viene a ser, obviamente, si hablamos de regreso, es que regrese el personal de la cuarentena, entre comillas, ¿no? Que no han presentado. O sea, este personal, ¿no? Dice que el procedimiento establece que van a regresar al trabajo aquellas personas que hayan estado en cuarentena, pero que no hayan presentado síntomas, que no presenten, que no sean casos sospechosos, ni sean casos positivos. ¿Esto qué cosa quiere decir, por ejemplo? ¿No? Muy aparte de esto, como empresa en general, yo debería aplicarles, ¿no? Por decirlo así, una ficha pre. Lo ideal sería aplicarle antes de que ingresen al trabajo, ¿no? Aplicar una ficha pre, ¿no? Entre comillas, como antecedentes para preguntarle, señor, en el tiempo que usted estuvo en cuarentena, asistió, pues, asistió a un centro de salud por un síntoma de COVID, está con algún tratamiento actualmente, está con sintomatología debido a ese tratamiento, ya no lo tiene, algún familiar suyo se encuentra aislado, se encuentra hospitalizado. Entonces, eso justamente es poder un poco entrar en el historial del trabajador que ha estado en cuarentena. ¿Por qué? Porque las consideraciones son estas, ¿no? Son procesos orientados a trabajadores que han estado en cuarentena y que no presentan, ¿no? Ninguna sintomatología en general. Y para esto yo tengo que asegurarme, obviamente, ¿no? Haciendo, obviamente, como les comento, esta pequeña ficha que se les puede hacer, o también llamarlos y decirle, señor, señor Ramírez, por ejemplo, usted, dígame en el tiempo que ha estado usted en cuarentena, ¿cómo se hace? ¿Ha ido usted a un centro de salud? Nada. ¿Ha ido usted en tratamiento actualmente? Nada. ¿Se encuentran, entre comillas, ¿no? Bien de salud? Sí, sí me encuentro bien, no tengo nada. ¿Tus familiares están muy bien? ¿No han tenido ningún caso sospechoso, positivo dentro de sus familias? No. Entonces, con esa garantía, yo puedo, ¿no? Hacer que, en este caso, el trabajador venga a laborar, ¿no? Bajo esos lineamientos, ¿no? Eso obviamente cada empresa, ¿no? Tiene que verlo, ¿no? Directamente con su personal de seguridad, en el área de salud, que también puede ayudarlos a que puedan tener esas consideraciones antes del ingreso. Hablamos de reincorporación. Reincorporación es obviamente ¿no? Los trabajadores que han estado, como les comento, positivos, les dan casos leves, positivos, que les pasan 14 días y después de los 14 días, obviamente yo considero, ¿no? Se considera que pueden regresar, ¿no? Entonces son trabajadores con alta epidemiológica y que obviamente después de los 14 días este periodo puede variar según las evidencias que se puedan tener. ¿En qué sentido? Porque acordémonos que la enfermedad como tal provoca una fatiga en general, deja ¿no? una astenia, en el trabajador lo torna cansado, ¿no? Muchas veces tiene cierta sintomatología, no tiene fuerzas, incluso para respirar, está saliendo de un proceso respiratorio leve o ha sido hospitalizado en casos más severos, ¿no? Entonces, este personal, una vez que sea de alta, en los casos leves, 14 días después de, y en los casos de hospitalizados, 14 días después del alta, obviamente tienen que ser reevaluados, ¿no? Reevaluados en el sentido de poder ver si es que todavía continúa con algún malestar específico, con el fin de poder
darles un tiempo adicional, más de lo que contempla la ley. Por eso es que se dice que hay que ver estas condiciones, evaluar antes de que ingrese, ¿no? Igualmente, ¿no? Se supone que el trabajador, si ha sido, bueno, si es un trabajador que ha hecho sus exámenes ocupacionales, veo sus antecedentes, veo cómo ese señor se está reincorporando y en base a evidencias clínicas, ¿no? Exámenes ocupacionales, monitoreos que le ha hecho el personal, yo tengo que evaluar su condición de salud para que el personal se pueda reintegrar de buena manera. Acordémonos también de que el personal de salud, en este caso, hay estudios clínicos que dicen que después de los 14 días de aislamiento, ¿no? Incluso pueden haber hasta 20 días después en el cual el trabajador puede, en este caso, ¿no? Como les comentaba, seguir, ¿no? Con una cantidad, una carga viral en los cuales necesitan tener un poco más de aislamiento, ¿no? Incluso después de un mes, como les comentaba anteriormente, puede salir un hisopado positivo, pero no necesariamente quiere decir que tengan la misma carga viral que al principio de la enfermedad. Y en estas consideraciones, viendo que tiene un hisopado positivo después de un mes, ya no tiene sintomatología, se encuentra bien, se puede considerar el retorno al trabajo, obviamente tratando primeramente que sea de trabajo remoto, y si no se puede trabajo remoto y tiene que ingresar presencialmente, ya tiene que utilizar los implementos, los EPP, la mascarilla o los equipos de protección que puedan darle las áreas de la empresa, ¿no? Entonces, esta parte es un poco delicada que sí tiene obviamente que ser vista con mucha ¿no? finura, en el sentido de que tanto la parte de seguridad como la parte de salud puedan no permitir el ingreso del trabajador. Igualmente, ¿no? Si hablamos del proceso de regreso y reincorporación, igualmente, ¿no? Bueno, esta es una parte, este es un consolidado, ¿no? Si yo hablo del regreso del trabajador, la ficha sintomatológica, la ficha epidemiológica que se hace antes de que ingrese, debo asegurarme que el trabajador no ha tenido ningún problema relacionado de salud con el COVID. Y si yo voy a reincorporarlo, este señor, dependiendo, ¿no? O sea, bueno, después de haber sido positivo, en estos casos lo que debo yo igual es aplicarle su ficha epidemiológica, evaluar su trabajo aislado remoto o, en este caso, capacitaciones, ¿no? Para poder ayudarlo a integrar nuevamente sus funciones de una manera más aislada, ¿no? Por eso es que son dos casos distintos, el regreso y la reincorporación. Como comentábamos, la ley obviamente en este punto, ¿no? La edad, los factores de riesgo, exposición a riesgo para COVID, ¿no? Hablamos de 60 años, hipertensos, diabéticos, IMC, asmáticos, ¿no? Una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Hablamos de un EPOC, una insuficiencia renal crónica, dializados en general, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, de repente corticoides por largo tiempo, de repente pacientes que están con un tema de ablación, ¿no? Que son en este caso, pues, pacientes que tengan algún problema están recibiendo alguna terapia inmunosupresora en general, ¿no? Por cáncer, etcétera, etcétera. Debemos tener mucho cuidado con estos señores, obviamente, sabemos que ellos están ahorita exentos por el periodo de emergencia hasta el 9 de junio, y luego de esto hay que poder evaluar uno por uno, obviamente, ver sus condiciones, ¿no? Cruzando la información. Entonces, entre estos factores de riesgo, obviamente, el empleador es responsable de poder hacer la evaluación de riesgos, ¿no? Un profesional de salud en general, lo ideal sería, ¿no? Que se pueda evaluar a los pacientes, los trabajadores que tengan estos factores de riesgo y, como les comento, ya al momento del ingreso, ¿no? En general, ver las condiciones en las cuales va a regresar, ¿no? Pudiendo en estos casos, ¿no? Ayudarse con el ingeniero de seguridad, viendo si esa persona es de una edad mayor, de 60 años, o que tiene esas comorbilidades, ver cómo va a regresar al trabajo, disponer sus horas, ¿no? Disponer sus tiempos, de repente su trabajo es de mediano riesgo, de repente es un recepcionista, poder rotarlo de puesto, de repente es un trabajador, de repente de administrativo y tiene alguno de estos factores, poder llevarlos al trabajo remoto, ¿no? En general, y poder, obviamente, ¿no? Alternar, ¿para qué? Para disminuir sus riesgos de exposición.
En general, se puede hacer un documento en el cual, ¿no?, se pueda decir el trabajador con tal factor de riesgo, con riesgo de exposición al trabajo de esta manera. Entonces, podemos nosotros distribuirlo de esta manera a fin de disminuir su exposición de riesgo al trabajo para que pueda, en todo caso, entrar a laborar, ¿no?, con las condiciones adecuadas. Obviamente que estos, como les comento, son los documentos que se deben tener, informes clínicos que se deben tener el trabajador para poder considerarlos dentro de, ¿no?, de los trabajadores que van a poder entrar, ¿no?, a laborar. Por eso es que se habla de un informe clínico, ¿no?, que pueda ser valorado por el médico, que pueda verlo en este caso, ¿no?, para que se pueda establecer mucho en el sentido de que puedan ingresar y disminuir, ¿no?, sus posibilidades de riesgo, de exposición. ¿No? Hay trabajadores que son obviamente hipertensos, que tienen una obesidad regular, son de repente de oficina, y pueden obviamente alternar entre el trabajo remoto y el trabajo presencial, ¿no? Entonces, esto justamente debe ser valorado tanto la parte médica por el médico ocupacional y la parte de el ingeniero de seguridad por la parte de la exposición al trabajo. Muy bien. Voy a darle pase a la ingeniera para que pueda hablarle sobre el alineamiento del sector. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuando con la exposición, vamos a hablar un poco ahora de los lineamientos específicos de cada sector. Ya en una primera parte les estaba comentando que cierto sector ha lanzado su resolución ministerial, aquella que es aplicable, más la resolución va la 138, que es la e-commerce, y la de minería, que es la resolución ministerial 111-2020. Ahora, Jocelyn, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que me pide por cada sector? Hemos querido un poquito desglosar ciertos aspectos importantes de lo que dice estas resoluciones según sector, y se las voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, para restaurantes y servicios afines, tenemos que considerar qué protocolos vamos a tomar en cuenta para el envase, para el empaque, qué protocolos vamos a considerar para el contenedor o la caja que va a llevar justamente el alimento a entregar al consumidor final, cómo va a ser la etapa del reparto, en qué momento voy a tomar la temperatura, si al inicio, al término. Entonces ya ahí es mucho más específico de cómo debemos realizar esa actividad. A su vez, también nos pide detallar cómo va a ser el reparto de estos alimentos preparados. Entonces ya nos habla estos aspectos específicos en estas resoluciones según sector. Para el sector de textiles sanitarias, que debe considerar ciertas textilerías, disposiciones de control operativo, cuál va a ser el control del capital humano, es decir, de todos los trabajadores, en qué momento va a ser, cómo va a ser la frecuencia, cómo va a ser el proceso de aislamiento ante casos sospechosos, justamente nos habla en esta resolución. También la capacitación y sensibilización, que a grosso modo mencionarles que de todas formas en todas las resoluciones por sector les habla el tema de sensibilización y capacitación, y justamente es muy importante para poder prevenir el contagio de esta enfermedad. Y nos habla así, detalladamente en cada resolución por sector. Luego en minería nos habla de la identificación netamente del grupo de riesgo. Vamos a identificar cuáles son esos personajes que representan ante COVID. Entonces hay que tener estos lineamientos y hay que tener esta documentación para que sea evidenciable y posteriormente mostrada ante un proceso de inspección. Adicionalmente también nos habla del transporte del personal, cómo va a ser este transporte, que puede ser transporte terrestre, transporte aéreo, cuál va a ser la distancia mínima que debe contener, si el conductor también tiene que aplicar estos procesos o protocolos de seguridad, cuál va a ser la frecuencia. Entonces todo eso nos habla en esa resolución. A su vez también nos habla de un documento adicional que es la declaración jurada, donde el trabajador tiene que decir que no ha, o bueno, tiene que explicar ahí si es que ha tenido algún síntoma, si es que se siente bien, se siente mal, o de repente ha tenido algún contacto con algún familiar. Entonces, en esa declaración va a quedar tipificado lo que menciona para que posteriormente pueda evaluar el médico ocupacional.
Seguidamente también se va a dar una evaluación física, es decir, ya en minería va a tener el médico ocupacional que realizar esta evaluación física, es decir, se va a entrevistar con esta persona para poder verificar que efectivamente no cuente con ninguno de estos síntomas que podría, pues, de alguna forma expandir si es que sale positivo, ¿no? También para este sector lo que nos pide es tener un aislamiento temporal, dónde va a ser, en qué espacio, cuál va a ser la distancia con respecto a los campamentos o en qué lugar, cómo va a ser la identificación. Entonces ahí está muy claro en esta resolución qué controles tiene que aplicar. Para el e-commerce nos habla también de disposiciones básicas, disposiciones sanitarias, de la limpieza de los utensilios, limpieza de los ambientes en general, limpieza de los picaportes, limpiezas en general, ¿no? Disposiciones de control operativo, nos habla del control del capital humano, cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser la salida de este personal, nos habla que de repente también tenemos que implementar el control de ingreso no por huella, no por firma, sino de repente que sea solamente facial. Entonces ya ahí menciona ciertos controles que serían buenos que se implemente para evitar justamente la propagación de este virus. A su vez también el control del ingreso al personal, capacitación y sensibilización, ¿ok? Entonces un poquito aquí hemos querido detallar a grosso modo cuáles son estos lineamientos específicos que ya te da cada sector más la resolución 239, ¿no? Actualmente las que se han podido identificar las hemos mencionado aquí, por ahí que van a ir saliendo en el camino, entonces es probable que de acuerdo al sector que ustedes tienen es esa resolución ministerial que tienen que cogerla, hacerla suya, implementarla dentro de su organización, más lo que nos dice la resolución 239, ¿ok? Muy bien. Responsabilidades, otro de los aspectos que debemos considerar dentro del plan es cuáles son las responsabilidades por puestos de trabajo. Hay responsabilidades para el gerente general. El gerente general tiene que disponer y establecer cuál va a ser el aforo máximo que va a tener el ambiente de trabajo, cuál va a ser cuáles van a ser los turnos, van a ser escalonados, cuál va a ser la capacidad de respuesta. Es más, ahí también, por ejemplo, para construcción, te pide que se implemente las movilidades para los colaboradores y que estos eviten tener contacto en los buses, porque ahí hay mucha aglomeración. Entonces te pide que tenga una movilidad y que te les deje cerca a su lugar hacia su vivienda, ¿no? Entonces, no que lo lleves a su vivienda, pero sí relativamente cerca. Entonces, él va a dar también los recursos para que se pueda implementar todos estos controles, los equipos de protección personal, las limpiezas, el responsable de seguridad, el pago al médico ocupacional. Entonces, todo eso lo va a ver el gerente general. El médico ocupacional se va a encargar de hacer la vigilancia médica, la revisión médica, la identificación de casos sospechosos, el monitoreo de personas que han tenido COVID y la reincorporación también de estos, ¿no? En el caso de los clientes también hay cierta responsabilidad, porque ¿qué pasa si es que yo de repente tengo atención al cliente? Entonces, ese cliente tiene que cumplir con los protocolos que yo como organización he establecido. Entonces, eso tiene que estar claro, porque cuando viene un cliente yo tengo que tener un responsable que le explique estos lineamientos para que a su vez ésta las pueda cumplir. Entonces, es importante que una vez que yo lo he implementado en mi casa, esto se pueda desplegar un poquito más allá y es hacia nuestros clientes, ¿ok? Responsable de seguridad es justamente de velar que todo lo que indique el plan se esté ejecutando, de monitorear todos los recursos, de monitorear y hacer seguimiento a que se esté cumpliendo a cabalidad, no solamente lo que nos dice el plan, sino también la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, más las leyes involucradas a su sector, ¿ok? También el tema de los trabajadores tienen que cumplir con todos los protocolos y lineamientos que da la organización, tienen que ejecutarse, tienen que mantener las distancias mínimas, es decir, si es que yo he puesto en mi plan que voy a sensibilizar a que tenga la distancia mínima, entonces tengo que hacer esa sensibilización para que el trabajador a su vez pueda ejecutarlo de tal manera, ¿no? Y ellos están en el deber de poder cumplirlo, porque justamente lo que se quiere es evitar esta propagación. Entonces,
Así vamos a tener que ir colocando en el plan ciertas responsabilidades por cada personaje que interactúa en mi organización, ¿no? Los famosos stakeholders. ¿Sí? Perfecto. Otra de las cosas que nos pide en este plan es el presupuesto y adquisición de insumos. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la organización es identificar cuál va a ser el monto que tiene que implementar y de acuerdo a qué cosa. Por ejemplo, para el tema de la limpieza y desinfección, ¿cuánto me va a costar? ¿No? Yo tengo que contratar a una persona que es más, ya dentro de una resolución ministerial del año 2017, si no me equivoco, con la 449 nos habla de la limpieza, desinfección y desratización para los centros de trabajo. Entonces, eso ya tiene un costo. Ahora, adicionalmente, de ello vamos a tener que hacer una desinfección por COVID. Entonces, ese es otro costo adicional. ¿Por qué? Porque limpieza y desinfección lo hacemos en una primera etapa porque ahora yo voy a regresar a mis oficinas que han estado más de 50, 60 días aprox deshabitadas, entonces puede ser que hayan roedores. Entonces es muy importante hacer esta limpieza y desinfección. Ahora, una vez que yo inicio estas actividades, posiblemente lo ideal es que se haga también la desinfección con respecto a COVID. ¿Por qué? Porque ya son otro tipo de insumos que estarían atacando a los virus a los cuales estamos tocando, ¿no? Que es el COVID-19. Entonces, es importante detallar el costo de la instalación y el mantenimiento. Ya en esa resolución que les mencionaba hace unos segundos, nos habla de que tiene que hacerse una vez al año, ¿no? Entonces, ahora para el COVID es probable que se establezcan tiempos. Entonces, esto también me genera de repente una interiorización en que lo puedo también contemplar dentro de mi programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Y esto me entienden claramente aquellas empresas que ya cuentan con un sistema de gestión de seguridad implementado. El programa, los costos, las actividades, mes por mes, en qué momento lo voy a hacer, ¿ya? Luego vamos a también considerar la identificación de la sintomatología. Ahí hay distintos tipos de controles, como es justamente el termómetro, los equipos de protección, entre otros más. También hay que ver el costo de instalación, el costo de mantenimiento. Para el lavado y desinfección de manos, lo mismo, ¿no? También hay que considerar el jabón, hay que considerar el alcohol, hay que considerar el agua, hay que considerar los puestos en los cuales voy a poder poner esta estación de lavado de manos. Entonces, hay que considerar también esos costos. La sensibilización, ¿por qué? Porque tiene que ser un personal competente, un personal que conoce del tema, que sabe la resolución, ¿qué más? Lo puede hacer hasta el mismo responsable de seguridad, si es que ya tiene claro los lineamientos que me dicen la resolución 239, fácilmente puede compartirlos. Ojo, también dentro de esta resolución dice que se tiene que, una vez que yo doy aprobado, esto tiene que darse al personal, tiene que difundirse al personal para que todos conozcan este plan, ¿no? Entonces, ahí también involucra otro costo adicional. Las medidas preventivas colectivas, las medidas de EPP y la vigilancia permanente, ¿no? Porque ya como mencionaba la doctora, ya hay todo un listado para más de 20 trabajadores, entre 20 y 500 y así sucesivamente. Entonces hay que considerar, de acuerdo al tipo de empresa que tengo, la cantidad de trabajadores en las cuales tengo, entonces voy a tener que considerar la vigilancia médica, ya sea por un enfermero o sea por un médico ocupacional. Entonces, lo importante de este slide de presupuesto es poder colocar todos los aspectos importantes que me van a servir a mí con respecto a la mitigación o la eliminación del COVID dentro de mi centro de trabajo. Entonces, ahí colocar a detalle en qué voy a gastar y cuánto es el promedio total de costos que voy a tener con respecto a estos controles. Ahora vamos a ver un poquito el documento de aprobación por el área de seguridad. Recordemos que en el plan nos dice que este plan tiene que ser aprobado en sus veces. Si es que tienen un comité de seguridad y salud en el trabajo, este tiene que ser aprobado por el comité. Si yo soy menos de 20 trabajadores, según lo que dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, tiene que ser aprobado por el supervisor de seguridad. Entonces, ante ambas figuras, lo que tengo que hacer es dejar el acta de reunión, ya sea por el comité o el supervisor, donde se detalla de que el comité o el supervisor están aprobando este plan. Y este plan ya está listo para que pueda ser enviado a
a la plataforma del SICOVID y posteriormente a un proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, es importante detallar, ¿no?, que tal fecha yo me reuní con el comité o con el supervisor, donde participaron tales y cuales personas, teniendo como agenda la aprobación del presente plan, se aprobó, si es que no hubiese ninguna objeción, las que estuviesen presentes, y este documento se salvaguarda porque es documento evidenciable ante un proceso de fiscalización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito lo que queríamos mencionar porque es casi el último punto que nos habla la resolución 239, y ahora vamos a ver un poco acerca de los anexos que ya Janet los ha explicado muy bien, que es básicamente la ficha de sintomatología y lista de choqueo para el control sanitario. Esto, por ejemplo, lo he querido poner de ejemplo para el caso de restaurantes, ¿no? Que este anexo nos da netamente la resolución ministerial del sector. ¿Ok? Muy bien. Nos pregunta Karina Yauris Marín, dice, si la entidad cuenta con trabajadores, o sea, 5 trabajadores esporáneos, ¿este lineamiento sería necesario? Bueno, en general, la parte Se de refiere, imagino, al plan, ¿no? Imagino que será el plan. Sí, claro, Sí, la parte pues del no, plan es debe... para todos, como Sí, vimos en la aplicación. sí, en general sí. Le dice que hasta 20 Sí. trabajadores se supone que tiene que haber el CEPRIT, que es el de salud, que puede asesorarlos, o también un médico especialista en salud ocupacional que también puede brindar la asesoría para empresas de menos de 20 trabajadores. Ok. Luego nos pregunta Rory García. Dice, tengo una empresa que contamos con 10 trabajadores, cada cadena de pollería. ¿Debo contar con una enfermera? ¿Es obligatorio? Bueno, en general la ley habla de que si son menos de 20 trabajadores, según la ley, no, se supone que no, ay, caramba. A ver, permíteme ver. Claro, ahí lo que te pide es básicamente, porque es menos de 20 trabajadores, ¿no? Que la empresa puede ser que haga el tema consultivo hacia un personal de salud ocupacional para que te pueda apoyar más de 20 trabajadores. Otra pregunta para ti, Janet. Me dice Porfirio Quispe. ¿Se puede tomar como dato los resultados obtenidos del último examen médico para determinar los factores de riesgo para COVID-19? En verdad, si es posible y si no hay opción de poder preguntar al trabajador antecedentes actuales, sí se puede tomar como dato, ¿no? En general, a veces hay empresas muy grandes, a veces que mapear todo, en realidad a veces resulta un poco difícil, pero si cuentan con un médico ocupacional, yo creo que puede brindarles la información última que tienen, ¿no? Y obviamente, pues si tienen esos datos, pueden actualizar su ficha de riesgos ocupacionales, pero si hay opción de hacerles una nueva evaluación como antecedentes, sería lo ideal, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Nos pregunta ahora Janet Rory García, dice, ¿qué pasa con el personal con secuelas después del COVID? Tengo entendido que hay personas que están presentando otras secuelas secundarias. En esos casos, después de hacerle la prueba nuevamente, ¿debe pasar por un examen médico ocupacional de nuevo para hacer ese descarte? Bueno, en general, la prueba médico ocupacional para posibles descartes, en general, si son pacientes que han estado hospitalizados y han tenido un deterioro en su función pulmonar, se va a ver reflejado en espirometría. En general, deben acudir a un especialista, van a tener que obviamente hacer un examen de reincorporación para ver sus nuevas condiciones médicas, y obviamente poder Continúa, ya. por favor. Nos comentabas de que hay que contar con el especialista para hacer ese análisis, ¿no es cierto? Sí, porque hay pacientes que tienen deterioro y su función pulmonar va a disminuir. Entonces ahí entra a tallar el especialista, el neumólogo, tiene que ver el área de seguridad, el área de salud, en qué condiciones y en qué puesto estaba laborando, evitar su riesgo, obviamente, ¿no? Si es que tiene un tema, por ejemplo, es un soldador que está con un problema respiratorio, entonces este trabajador no puede entrar, ¿no?, en la misma área hasta que pueda estar mejor condicionado, ¿no? Que haya tolerado mejor, ¿no? Y su respuesta obviamente en la espirometría tiene que mejorar, ¿no? Se dice que estas secuelas podrían ser permanentes, como les comento, no hay nada absoluto en medicina y obviamente esto se está en estudio todavía, ¿no?
Ok, nos preguntan también, Luis Dávalos dice, un servidor que dio positivo, ¿a los cuántos días de dar negativo puede regresar al trabajo? Si es asistencial, ¿regresa al mismo puesto? Asistencial, hablo de un personal de salud, asumo yo. Si es personal asistencial, a eso se refiere, Considero asumo que yo. sí, Bueno, en general, parece que en la sí. parte, bueno, si es obviamente personal asistencial, ¿no? Que tiene un diagnóstico positivo, ¿no? O sea, supuestamente tiene que ser revalorado nuevamente. Cada caso en realidad es individualizado, ¿no? Como dicen, no hay enfermedad, hay enfermos, ¿no? Entonces cada uno obviamente tiene sus propios rasgos, sus propias características. De repente ese trabajador asistencial, sea un técnico de repente, un enfermero que ha tenido problemas, va a tener que retornar a su área previa evaluación, y si es que algún órgano ha sido dañado en mayor o en menor magnitud, va a tener obviamente que ser evaluado por la especialidad que corresponde. Ok, perfecto. Nos pregunta Raúl Gagó, ¿quién firma el plan? Bueno, en este caso, quien firma el plan tiene que ser el Comité de Seguridad en señal de aprobación o, en su vez, el supervisor de seguridad. Luego nos dice Sagrario Benavente, ¿cómo hacen las empresas que no tienen comité de seguridad ni un área de CST? Bueno, necesariamente tienen que implementar, ya sea un comité si son más de 20 trabajadores o menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad. Ahora, tomemos en consideración, pero para la formación del comité tiene que ser por elección. Entonces, sí, sería conveniente de que puedas consultar con un especialista para que te pueda apoyar con ello. Frechin nos pregunta, ahora las empresas que empiezan el 11, si aún no tienen elaborado el plan, aún el MINSA no lo aprueba, ¿van a poder dar inicio a sus actividades? No necesariamente, porque necesitas que te aprueben el plan. Eso lo vimos en el tercer slide más o menos. Entonces, tienes que esperar a la aprobación para que reinicies tus actividades. Cheryl García nos dice, en el caso de una MIPE, la toma de la temperatura, que es diaria al inicio y al final de la jornada, ¿puede el supervisor realizar esa actividad o necesariamente tiene que contratar una enfermera? Ahí, Janet, por favor. Bueno, como les comentaba, ¿no? En general, dependiendo de la cantidad de trabajadores, tienen que hacerse mejor dicho, la contratación de un enfermero técnico en cada caso que pueda hacer la toma de temperatura, el triaje en general, ¿no? Si hablamos de 20 trabajadores que no son de riesgo, obviamente está, ¿no? Como a cargo el empleador, obviamente, ¿no? Delegando funciones. Si hablamos, obviamente, ya a partir de ¿no? De los 20 trabajadores que tienen un riesgo, obviamente van a tener que ser, obviamente, un personal de salud. Ahora, como se dice, ¿no? No necesariamente el personal de salud, no hay un término específico de Se colgó, horas, se cortó, Janet. ¿no? Con esto tampoco no quiero decir que no esté el personal. Bueno, sí, en conclusión ahí lo que nos decía Janet es que no necesariamente que sí, si es que es una empresa Técnico, pequeña, lo puede hacer el supervisor de seguridad, es decir, ¿no? son menos de 20 trabajadores. De lo No contrario, sí, pues tendrías que contratar de acuerdo a la categorización que se tiene el dentro de la NEP. Listo. Luego nos pregunta Raúl Gagó, ¿quién firma el plan? Ya lo respondimos. Nos dicen aquí, a ver. Cassandra nos dice, doctora, buenas tardes. En la normativa indica cómo identificar un personal sospechoso. En el caso de que la prueba demore 3 días, ¿qué se hace con el trabajador? Es obvio que se tienen que aislar, pero como la normativa no indica nada claro al respecto, hay algunos empleadores que se muestran renuentes a ello y no aíslan a los sospechosos hasta que no se haga la prueba rápida. La Bueno, en pregunta general, es, ¿qué se lo que hace? debe, lo ideal es el que tienen que tener aislamiento. O sea, es responsabilidad en general, y eso, obviamente, cualquier persona sospechosa tiene que tener el aislamiento respectivo hasta que no se le haga la prueba. Es indispensable que el trabajador tome conciencia, el empleador en este caso, que el trabajador puede ser un foco de infección hacia sus otros compañeros. Entonces, tiene que tener bastante concientización sobre ese tema. Ok. Luego Alfredo Amaya nos hace una pregunta interesante, ¿no? Y es justamente, seguramente la mayoría la tiene. Sobre las pruebas serológicas, ¿es obligatorio realizarlo? Las pruebas serológicas, o sea, hablamos de serológicas que son las rápidas, o las moleculares que son del hisopado. En la norma habla de que los que tienen mediano riesgo para arriba, ¿no? O sea, mediano, alto, muy alto, se tienen que hacer las pruebas, las pruebas rápidas o serológicas. Mientras que los de bajo riesgo, o sea, hablamos de empleadores en oficina, trabajadores que están, por ejemplo, de limpieza, que están, ¿no? Laborando solos, por decirlo así, ¿no? O trabajadores operativos donde no tengan contacto con clientes, ¿no? Son de bajo riesgo y son a potestad.
¿no? Del personal de salud que va a evaluar, ¿no? Junto con el área de seguridad. Luego, Sagrario Benavente nos dice, si una empresa no tiene un área de seguridad y salud ocupacional y contrata un servicio externo para la elaboración del plan, ¿quiere decir que el servicio externo debe encargarse de la vigilancia y capacitación o la empresa puede contratar a un profesional? No, definitivamente es facultativo. Si tú puedes contratar a una empresa para que te ayude en la elaboración del plan, ustedes implementarlo y a su vez lo que habla en esa implementación es que contrates a una persona de salud ocupacional dependiendo de la categorización que hablábamos hace unos minutos. Entonces, no, ustedes eligen esa acción. Luego nos dicen, Iván González, dice en el anexo 1 de la resolución ministerial con respecto al tipo 2, toma en cuenta si es una empresa de alto riesgo según el decreto supremo 003, sí, correcto, o toma en cuenta que la empresa es de alto nivel de riesgo de contraer el COVID por la actividad que realiza, porque si la respuesta fuera la primera, entonces solo las empresas que realizan actividades de alto riesgo podrán tener enfermeros o médicos. Bien, lo que comentábamos, ¿no? El trabajador, ¿no? Dentro del tamaño de la empresa, si no es de bajo riesgo, obviamente el empleador es el quien va a tomar y delegar las funciones para la toma de temperatura, ¿no? En este caso, pues las tomas de ficha epidemiológica en general. Y mientras, obviamente, la empresa, ¿no? Es hasta 20 trabajadores con, obviamente, de riesgo, ¿no? Tiene que haber un enfermero, como se dice, ¿no? No necesariamente con un mínimo de horas, ¿no? Haciendo obviamente hincapié de que también pueden delegarse funciones, ¿no? Entre los trabajadores o ingenieros de seguridad o supervisor que pueda ayudar en la toma, ¿no? En el testeo, ¿no? En la ficha epidemiológica para que pueda ayudar, ¿no? Como le digo, no es que tenga que imponerte un profesional, en este caso de salud, ¿no? Tantas horas como sea posible. Muy bien, luego Luis Ramírez nos dice, para el caso de empresas que realizan gestión o administración como notaría o estudio de abogados, que normalmente no cuentan con un supervisor de seguridad, ¿deben presentar el plan? Sí, recordemos que el ámbito de aplicación es para todo tipo de empresa, persona natural o persona jurídica, sector público, sector privado, funcionarios públicos también, entonces sí es necesario, hay que hacer un poquito retroactivos desde la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, implementar la elección del supervisor de seguridad y con ello hacer que validen este plan, ¿no? Luego tenemos a Roger. Nos pregunta Wilmer Gómez, ¿es de aplicación a las municipalidades? Sí, lo mencionábamos. Dice Aubry Analí, de acuerdo a los lineamientos dados para el área de construcción, ¿debe cumplir tal cual? Mi pregunta es, debido a que una constructora puede implementar la parte de acuartelamiento, pues se dedican a la construcción de edificios multifamiliares y se encuentran en etapa de acabados, por ende ya cuentan con servicios básicos que pueden ser utilizados por el personal. Entiendo que la pregunta es que si debe cumplir el plan tal cual. Sí, necesariamente cumpliendo todos los lineamientos que indica la resolución ministerial 239. Luego nos pregunta Luis Ramírez también, dice, ¿cuánto tiempo como mínimo debe estar presente el personal médico? Tú lo mencionabas, Janet, que no te dice como mínimo, más sí te habla como máximo, ¿no es cierto? Sí, en el personal médico, como les comentaba, no tiene un mínimo de horas, habla de máximo 36 horas semanales. Acá nos dice Win, doctora, un repartidor de restaurante, ¿en qué riesgo lo catalogaría sabiendo que cumple todas las medidas de prevención? Un trabajador de restaurante que reparte es un personal de mediano riesgo. Dependiendo, exactamente, ¿no? Dependiendo de qué es. Puede ser un repartidor, puede ser el cocinero, ¿no? Sí, que tiene que ver si hay contacto hay contacto frecuente con personas, se considera ya de mediano riesgo y por ende le corresponde una prueba rápida. Me pregunta Alan Cuno, entonces, al aprobarse del comité, procede a ir al SICOBI. Sí, correcto. ¿Es necesario que el plan esté firmado por el médico ocupacional? Nos pregunta Marcusa Sinay, Janet. Sí, en general el plan debe ser visto, obviamente dentro del comité, mejor dicho, debe ser avalado por el médico, ¿no? En este general, ¿por qué? Porque obviamente hay situaciones de salud que deben ser primadas, en este caso la evaluación de riesgos del personal, porque en el documento habla de que cualquier, en este caso, hablando de evaluación de personal por riesgo, el médico es quien va a dar el informe médico al final. ¿Para qué? Para que el personal que tiene riesgo pueda reingresar a su trabajo bajo ciertas condiciones.
Exacto, muy bien. Alejandro Watts nos dice, respecto a la matriz per se, ¿debe actualizarse para cada puesto el peligro biológico especificando el COVID? Sí, correctamente, ¿no? Tal cual nos dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por riesgo, por puesto de trabajo, ¿no? Nos dice, ¿cuál es el costo de elaboración del plan? Eso ya con los teléfonos que ha mencionado Junior. Me pregunta Cristal Cachay, dice, ¿es necesario reducir el aforo en todos los sectores al 50%? Bajo los lineamientos que hemos estado leyendo, que he tenido la oportunidad de leer, la mayoría te habla de la reducción del aforo. Entonces, necesariamente se tiene que ejecutar. Dice la resolución 055-2020, guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, ¿se aplica a la construcción? No, la resolución del sector es la 085-2020, esa es la de construcción. Me pregunta Marcusa Sinay, consulta, si todos los miembros del comité ya no están activos, ¿se tiene que realizar otra elección? Sí, necesariamente, ¿no? Si es que tu empresa supera los 20 trabajadores, hay que hacer esa nueva convocatoria a la brevedad. Ojo, la SUNAFIL también sacó un comentario diciendo de que no es que te tienes que reunir para firmar las actas y evidenciar justamente estas elecciones, puede ser de forma virtual. Ojo con ello. Me pregunta Josué Meneses, una empresa de servicios de marketing en consultoría, ¿qué protocolo debo pensar? No trabajo en oficina, cada uno en su casa. Ok, me parece que todavía no sale la resolución, hay que esperar a que salga la resolución y con ello ya es mucho más trazable. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre el plan y los protocolos? Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Janet, ¿me sigues? Sí, 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 claro. Bien, Diferencia entre el plan y los protocolos. Bien, obviamente un plan de acción generalmente se va pues a las medidas a tomar, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo tomar como medida específica? Mientras que el protocolo obviamente habla de cómo vas a enumerar, mejor dicho, tus acciones en base a qué, ¿no? En base a qué estructuras, ¿no? En base a quiénes van a ser los responsables, cómo debe ser tu protocolo de actuación, ¿no? Prácticamente estos son conexos porque en ambos casos, ¿no? Tu plan de acción tiene que ser protocolizado, quiere decir, tiene que ser ordenado de tal manera que se puedan dar todos los lineamientos para, en este caso, ¿no? Hablando por ejemplo, protocolo para la toma de temperatura, protocolo para personal, en el caso de personal que sea sospechoso. Entonces, todos estos son protocolizados, son, ¿no? Planeados, ¿no? Dentro del plan, obviamente, van, ¿no? Enumerados ¿no? De forma ordenada para que se puedan dar los lineamientos. Perfecto. Nos dice Jorge Luis, si la resolución para la metalmecánica ya salió. Bueno, todavía no sale, hasta ayer no salía, vamos a ver ahora seguramente en estos días debe estar saliendo. Nos pregunta Ángela Guaranga, dice, doctora, la ficha que se debiera realizar a los trabajadores antes del regreso o reincorporación, ¿no es la mencionada en el anexo 2 o la ficha de sintomatología del anexo 2 se debe realizar diariamente al igual que la toma de temperatura? Mire, en realidad es un poco ambiguo, a veces pienso yo, porque al momento de ingresar al personal no le vas a preguntar todos los días, señor, ¿ha viajado usted, no? O ha tenido usted, ha ido a otros lugares en general, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma pregunta todos los días. Yo me enfocaría en el sentido de que en el momento hacerle este tipo de ficha, ¿no? Si usted ha viajado, se ha ido a otra provincia, ¿no? Si ha tenido algún familiar sospechoso o positivo, hacerlo antes de, ¿no? Junto con antecedentes. Y en el momento que ingresa, hacerle un mini checklist, ¿no? Por decirlo, ¿no? Solamente poner ahí que has tenido todo, dolor de cabeza, dolor de garganta, ¿no? Algo bien puntual. ¿Por qué? Porque es de todos los días, ¿no? En general. Perfecto. De Constructora Grupo Beltrán nos pregunta, para las empresas que están desarrollando sus actividades por ser esenciales, ¿también se tiene que realizar el plan? Por ejemplo, empresas de transporte de carga, sí, correcto, ¿no? Es para todos. Es para todos y si es que ya has empezado a realizar tus actividades, de todas formas tienes que elaborar este plan. Luego nos pregunta, si es una empresa que hace puro home office, ¿aplica el protocolo? ¿El protocolo de qué? Imagino que te refieres al plan, Josué Meneses, ¿no? Entonces ahí, no sé si se refiere al protocolo
como es la ficha epidemiológica o cómo voy a hacer la medición de temperatura o el plan de resolución de la 239. Si nos escribes abajito, por favor. Luego nos preguntan que debe ser firmado y aprobado por los profesionales de salud y supervisor de seguridad. Sí, correcto, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora y también mencionaba por el tema de seguridad que puede ser el comité o el supervisor de seguridad. Ok, bueno. Creo que hemos tratado de contestar todas las preguntas posibles. Discúlpenos si por ahí se nos ha pasado alguna. Pero nada, agradecerles nuevamente por su participación, por su estadía en esta capacitación. Estoy segura que vamos a poder responder todas las preguntas que ustedes tengan a través del WhatsApp. Si es que tienen alguna duda, consulta, por favor búsquenme en las redes y yo gustosamente, y estoy segura que Janet también les puede ayudar con esas respuestas que les vayan surgiendo, ¿no? Muchas gracias Janet, no sé si quieres dar algunas palabras, por favor. Bueno, en general, decirles por favor a todos los señores trabajadores, supervisores, gerentes de producción, jefes de planta en general que nos estén escuchando, que esta enfermedad ha venido para quedarse con nosotros un periodo un poco largo de tiempo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser bien congruentes con nuestras acciones, tenemos que poner todas las medidas sanitarias a disposición del trabajador, no escatimemos en poner justamente, ¿no? En poder complementar las medidas de protección, ¿no? El distanciamiento, los cuidados, en general, siempre alentando al trabajador, ¿no? Obviamente que pronto va a poder salir una vacuna, un tratamiento, pero mientras tanto debemos ser bien congruentes, ¿no? Muy cuidadosos con nuestra salud para poder cuidar a nosotros y también de nuestras familias. Es importante por la salud. Excelente, muchas gracias. Gracias con todos, gracias Janet, gracias a todos los asistentes. Junior, cualquier consulta, duda de nuestros servicios, por favor los teléfonos que están que dejamos en las presentaciones o nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, para que puedan encontrar a mayor detalle. Muy amable, gracias.